Bien, vamos a iniciar con el ejemplo del tema 4, que son las medidas de forma, y en este caso pues es solamente, única y exclusivamente para los datos agrupados. Este es el mismo ejercicio que les puse para las medidas de dispersión, pero para que vean las diferencias en el cálculo. Aquí pues son nuevamente las cantidades que los empleados invierten en sus utilidades, y ahora lo que queremos calcular pues son las medidas de forma, que sería el coeficiente de asimetría 1, coeficiente de asimetría 2, la kurtosis, la desviación estándar, la mediana, la moda y la media aritmética. Y entonces tenemos nos dan este ejercicio. Aquí están los datos, aparecen las clases, son 8 clases, los intervalos, la frecuencia absoluta simple, y es todo lo que nos dan. Y entonces pues empezamos a calcular el punto medio, que sería la variable, que sería la suma del límite inferior más el superior entre 2. Si hacemos eso, pues nos va a empezar a aparecer los datos. La suma de estos dos entre 2 nos da esto, y la suma de 35 más 40 entre 2 nos da eso, y así nos vamos sucesivamente hasta que tenemos todas las X calculadas. Después calculo la frecuencia absoluta acumulada. Empezamos con el primer valor, que es 3, y luego a este 3 le sumo el 7 y me da que sería 10, y así sucesivamente. A le sumo 11, pues me tendría que dar 21, y así nos vamos. Eso ya ustedes ya lo saben calcular. Y vamos llenando la tablita. Las relativas no las requerimos en este momento, por eso no las vamos a solicitar. ¿Qué debe de llevar esta tablita? Como voy a calcular desviación estándar, necesito FI por XI, que es algo que me está pidiendo, y necesito FI por XI al cuadrado, que es otra de los valores que me está pidiendo. Además, la FI por la XI también me la pide la media aritmética, por lo tanto hay que calcular esto. FI por XI pues sería FI por XI o XI por FI, como ustedes quieran, y sería 32.5 por 3. Entonces ese valor nos daría 97.5. Ahora sería 37.5 por 7, y seguimos sacando así las multiplicaciones. Aquí es más fácil para mí XI por FI, pero los calculamos y obtendríamos los siguientes valores. Ustedes los pueden comparar en su ejercicio anterior. Ahí están la FI por la XI, y aquí necesito la sumatoria de esa multiplicación, por lo tanto sumo todas estas multiplicaciones y me da 6.185. También me pide la desviación estándar, FI por XI elevado al cuadrado, por lo tanto inmediatamente voy a elevar al cuadrado para ya tener un dato adicional a mis ejercicios. Aquí yo les dije que había dos formas de sacar FI por XI al cuadrado, tomando FI por XI y la vuelvo a multiplicar por XI, y entonces me da O la otra es elevar XI al cuadrado y multiplicar FI por la XI al cuadrado. Como ustedes quieran, yo aquí ahorita voy a tomar este valor, que es FI por XI, y lo voy a multiplicar por XI. Entonces tendríamos lo siguiente. Es igual a la FI por la XI, y la voy a multiplicar nuevamente por mi XI. Y entonces obtengo el resultado. Vamos a ver. Algo me pasó. Esto es igual a FI por XI por XI, y entonces obtengo el resultado. Ustedes ya lo pueden ir comparando ahí, y vuelvo a hacer esto, por XI, por XI, y así sucesivamente. Y entonces voy a obtener lo siguiente, y me pide también la suma, por lo tanto voy a sumar todas estas multiplicaciones y obtendría esto de aquí. Con esto que tenemos aquí, yo ya puedo calcular todas las medidas, que sería la mediana, la moda, la media aritmética y la desviación estándar, para poder calcular el coeficiente de asimetría 1 y el coeficiente de asimetría 2.
con este pedazo de tabla. Entonces, pues vamos a calcular la media aritmética. La media aritmética me dice que es la suma de FI por XI. Pues aquí está FI por XI. La sumatoria es esta, 6.185, entre el total del tamaño de la muestra, que son 120. Por lo tanto, la media es 51.54, dividiendo este entre este. De ahí me puedo ir a la moda o a la mediana, la que sea. Y la mediana, vamos pues a calcularla. La mediana es encontrar el renglón donde se encuentra la mitad de los datos. N sobre 2 sería 120, ¿entre qué? Entre 2, pues eso me da a 60. ¿Y dónde los busco? Pues busco el dato 60 en la FI mayúscula, donde se encuentra, aquí tengo del dato 1 al dato 3, del 4 al 10, del 11 al 21, del 22 al 43, del 44 al 83. Por lo tanto, el dato 60 se encuentra en el renglón 5 y lo voy a señalar. Ahí está. ¿Sí? Se encuentra allí el renglón. Y me dice que la mediana, bueno, ahí le puse mediana, me dice que la mediana es el límite inferior de ese renglón, que son 50, entre n sobre 2, que vale 60, menos mi f mayúscula anterior al renglón, que sería esta, 43, por sobre mi fi minúscula, que es esta, por el intervalo de confianza, que es el brinco que da de aquí a aquí. 55 menos 50 me da 5. Entonces resto 60 menos 43 me da 17. Entre 40 me da .425. Multiplicado por 5 me da 2.125. Y sumado al límite inferior, que son 50, pues me da 52.125. Y allí está la media. De ahí pues puedo irme a calcular la moda, que es algo de las medidas de tendencia central, facilitas de calcular. La moda dijimos que es el FIP, el F frecuencia absoluta simple, la que más se repite. ¿Y cuál es la que más se repite? Vámonos a FI. Aquí hay 3, 7, 11, 22, 40, 24, 9 y 4. El valor que más se repite de FI minúscula es 40, por lo tanto el renglón que contuvo a la mediana también contiene a la moda. Y entonces pues ahí mismo meto la moda. Vamos a ver, aquí me pide para la moda el incremento 1 y el incremento 2, que sería mi FI menos mi FI anterior y mi FI menos mi FI siguiente, que en este caso serían 40 menos 22, que me da 18, y 40 menos 24, que me da 16. ¿Sí? Y entonces ya tengo calculados mis incrementos. Calculo la moda en base a la fórmula. El límite inferior del renglón vuelve a ser 50. ¿Sí? El incremento 1 vale 18. Otra vez incremento 1, 18 más el incremento 2, que vale 16. Y el intervalo de confianza, que sería 55 menos 50, pues me da un 5. Hacemos las operaciones. Aquí primero 18, 18 más 16 son 34. Esto 18 entre 34 me da .52, que voy a multiplicar por el intervalo de confianza, que es 5. Lo que me da 2.6479 más 50, pues tengo una moda de 52.647. Y ya calculamos tres valores: media aritmética, mediana y moda. Me hace falta uno para tener todos los datos, que sería la desviación estándar. ¿Y cuál es la desviación estándar? Pues aquí la fórmula me dice que es FI, la sumatoria de lo que multiplique de FI por XI al cuadrado, que sería esta. Sumatoria de FI por XI al cuadrado, sumo todo esto y me da aquí 325.500. Aquí está. Menos la sumatoria de FI por XI, la sumatoria de FI por XI, y la voy a elevar al cuadrado, que sería esta que elevaría aquí al cuadrado. 6.185 lo elevo al cuadrado y me da 38 millones. Entonces aquí coloco los 38 millones, ¿verdad? Entre n, que vale 120, y todo eso entre 119, que es n menos 1. Primero divido la cuadrática que entre 120, que me da 318.000, ¿sí? Y lo resto hacia menos y me da 6.714, entre 119 me da 56.42, y a eso le tengo que sacar
la raíz cuadrada, que finalmente la desviación estándar me da 7.5117. Y aquí genero un resumen de resultados: media, mediana, moda y desviación estándar. Rápido los tengo ahí juntitos para poder calcular el coeficiente de asimetría 1 y el coeficiente de asimetría 2. Aquí no hay más que sustituir valores, que aquí es la media menos la moda sobre la desviación. La media 51,54 menos la moda 52,647 entre la desviación, que es 7.5117. Resto esto pues menos esto, me da un valor negativo, así lo dejo y lo divido entre 7.51. El coeficiente de asimetría 1 es igual a menos 0.1473. Y nos vamos al coeficiente de asimetría 2. Cambian algunos valores: 3 que multiplica a la media que resta a la mediana entre la desviación estándar. Dijimos que la media es 51.54 menos la mediana, que es 52.125. Resto eso, me vuelve a dar un valor negativo, menos 0.585, y lo multiplico por 3. Esto me da menos 1.755. Y lo divido entre la desviación estándar, que es 7.5117. Y me sale que el coeficiente de asimetría 2 es igual a menos 0.2336. Y hasta ahorita voy a dejar inconclusa el ejemplo del tema 4, medidas de forma. Continuaré en el siguiente video.